Por esto, Valorant LATAM es un desastre y es horrible jugar en esta región. Quédate hasta el final porque aquí no tengo filtros. La toxicidad es cosa seria y va de mal en peor, ni siquiera está mejorando. Hay jugadores desde que te insultan a otros que te amenazan de muerte. Y ya está muy normalizado, los jugadores están muy desensibilizados y se vive a diario, específicamente en Miami y en Ciudad de México. Hay mucho win trade. ¿Qué quiere decir win trade? Hay básicamente un jugador en el equipo enemigo que se deja ganar por dinerito, o sea, que deja ganar por dinerito por algo que le des o porque quiere subir una cuenta o es su amigo en el otro equipo y bueno, se deja ganar a propósito y te hacen perder a propósito. Hay mucho busteo de cuentas a cambio de dinero real. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un jugador que es muy bueno mecánicamente, se mete a una cuenta desde cero, la sube a un nivel alto y la vende por dinero real, cosa que en teoría es ilegal por Riot Games, pero Riot brilla por su ausencia. Los jugadores y su comportamiento es muy mediocre, el mental es muy débil, no hay deportividad, no hay compañerismo, hay al contrario envidia, ego, hipocresía, toxicidad, acoso y todo lo demás que te puedas imaginar. Hay hackers también, pero creo que en mayor medida que en NA. Vas a encontrarte partidas en donde no va a hablar nadie, específicamente ahora en fin de acto. Van a haber mudos y sordos, o sea, literalmente se hacen mudos y sordos intencionalmente porque tú das una cal, te la ignoran. No escuchan, no hablan y se dejan perder básicamente, convirtiendo tu partida en un full 50-50 si no es básicamente ya completamente perdible porque no te escuchan, no hablan y te vas a topar en casi todas las partidas gente así. Incluso hay radiantes que yo conozco que tienen miedo de jugar en estos últimos días porque la gente trolea demasiado. ¿Por qué tiene que ser así? Hablando de radiantes y elo alto, también cuesta mucho que un lobby se llene de 5, aunque sea 5 radiantes, no se llena. Cuesta mucho encontrar radiantes. ¿Por qué? Porque los radiantes no juegan. Porque los radiantes prefieren jugar en NA. Porque los radiantes prefieren otra cosa. Porque no hay competitividad. Porque NA es mejor. Y porque LATAM es una mierda. O sea, el mismo latino se tira mierda a sí mismo. Siempre nos comparamos con las otras regiones que un platino de Europa sería radiante en LATAM. O en NA, lo mismo. Pero lo que no entiendo es que en LATAM sí hay nivel. Hay gente muy buena. Pero esa misma gente buena tiene una personalidad de mierda, una actitud de mierda, se irritan muy fácil y son muy molestos. También hay radiantes que solamente se meten a joder, que yo he visto, yo he presenciado, específicamente un pro player que se llama Fresh, que yo he visto que hace eso. También hay otro que se llama Peloncito, que no tengo filtros para decirlo, y hay muchos más como él, que juegan súper serios en NA, pero en LATAM se meten a trolear, y se meten a flamear. No entiendo cómo está esa gente en equipos profesionales, la verdad. Y esos solo son algunos nombres. También, ¿por qué no juegan los radiantes? Porque ¿por qué jugaría un radiante en LATAM si siempre te va a emparejar con ascendentes y con inmortal bajos, en vez del rango con el que te debería de emparejar? Ahora, con los servidores están mal. ¿Por qué chingados existe Chicago? Ese servidor es fantasma y básicamente solo ocupa espacio, o no sé, no entiendo ni por qué está, porque nunca te encuentra partida, y si te encuentra partida son los mismos de Miami los que se meten, y básicamente está ahí de adorno. Hay problemas de ping que no han sido resueltos nunca prácticamente, porque en Ciudad de México me va a alto ping, siendo yo de Guatemala, y Guatemala está en la parte de México, no entiendo por qué es así. Realmente siento que si Valorant LATAM sigue así, se va a hundir completamente como lo está haciendo ahora, que se está hundiendo, si la comunidad no pone un granito de arena, y si Riot no mete las manos, Valorant LATAM se va a quemar completamente. Y bueno, no olviden seguirme en mis redes, síganme en Twitch y nada, un abrazo y nos vemos.